Buenas noches, colegas y amigos enamorados de esta subespecialidad de la imagenología. ¿Tenemos sonido? Buenas noches. Sí, doctor. ¿Imagen? Buenas noches, doctor. Sí, hay. Ajá. El tema que vamos a tratar hoy es un tema de intercambio de opiniones. Es un tema de memorizar, es un tema de aclarar puntos en el aspecto médico-legal. El aspecto médico-legal en general tiene el deber ser y lo que logramos hacer. Tiene lo correcto y lo incorrecto, lo que perjudica y lo que beneficia tanto al paciente como al médico. En este caso tenemos algunas imágenes o diapositivas que se refieren incluso a la parte de la ecografía. ¿Se observa la imagen? No. ¿Ahora? Sí, ahí está bien. Sí, doctor. ahora sí se observa. Ok. Entonces, tenemos algunas presentaciones, algunas imágenes de los aspectos legales de la medicina ética y de la parte de la negligencia médica. Partimos del punto de que el profesional médico no quiere dañar a su paciente, ya sea por desconocimiento, por impericia, por imprudencia, factores legales que son utilizados en la denuncia penal y administrativa que influyen en la decisión de la sanción hacia el profesional de la medicina. Cuando cubrimos varios de esos aspectos, la parte legal puede proceder a realizar con todos estos requisitos una denuncia legal, penal o administrativa. Generalmente, el aspecto legal dentro de un sistema público lo asume el hospital público para defender a su empleado. En muchas instituciones públicas, esta primera actividad es así. La parte administrativa, el cuerpo médico directivo y la parte de la asesoría legal defienden al médico ante un acto médico que tenga controversia, que haya creado problemas de tipo físico en el paciente. En el marco jurídico de Ecuador, a partir del año 2008, el país cuenta con una nueva constitución, la misma que dice que en el título 1 del artículo 1 se establece: artículo 1. El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Palabras más, palabras menos, estamos hablando de la democracia. Directiva por el pueblo. Y entonces tenemos la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable e irrenunciable. Constitución de la República del Ecuador 2008. Se maneja en la parte democrática, están los cuerpos legales para responder en estas situaciones. El artículo 32 reza: la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos,
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Con esto se quiere resumir que todo ciudadano ecuatoriano o nacional adoptado tiene derecho a estos beneficios, a la educación, a la parte de los recursos naturales, a la parte de salud, a la parte de seguridad social. Esta imagen es tomada de una presentación realizada por un médico legista argentino. Él enumeró, cuantificó y distribuyó en esta gráfica historias clínicas evaluadas del año 2015 al año 2019. Y se observa que el aspecto penal es el más importante en cuanto a su prioridad en esta gráfica. Los aspectos penales son tomados en consideración con más importancia en este lapso, un lapso de 5 años, que es lo que se utiliza en el aspecto epidemiológico. Un estudio epidemiológico, para tener valor, necesita mínimo 5 años tomados de forma retrospectiva o prospectiva. En segundo término tenemos el aspecto civil. También hay la denuncia civil que se mantiene alta en este lapso. Si hacemos comparación con otros países, estoy casi seguro que la forma de la distribución de esta gráfica va a ser igual. Predominancia de la parte penal en el aspecto médico y de las denuncias civiles en el ejercicio de la actividad profesional. La responsabilidad profesional es la obligación de responder legalmente por los daños ocasionados en el ejercicio de nuestra profesión. Cuando ocurren acciones generadas por el profesional que dañan al paciente, este está en el deber, en el derecho de defenderse y el profesional responder por la situación creada. Es el deber u obligación del médico de responder civil o penalmente por los daños y perjuicios emergentes de su actuación profesional. Múltiples factores hacen cumplir esta parte del profesional. La responsabilidad profesional tiene muchos aspectos positivos y negativos que se reúnen para que el profesional tome la decisión de responder por sus actos médicos. Características. El médico puede ser juzgado tanto en el ámbito penal como en el administrativo. En la parte administrativa me refería a la actividad que ocurre en la parte intrahospitalaria. Ocurre el hecho médico, existe la investigación, se reúne un cuerpo médico que estudia el caso, los detalles y hace un informe. Se toman decisiones como sanciones, como suspensiones o como retiro del personal en caso de situaciones muy delicadas. La naturaleza jurídica de la relación médico-paciente es de carácter contractual. Hay un acuerdo entre las partes tácito de prestación de servicios. Este contrato genera derechos y obligaciones para las partes y es ley. Es decir, que cuando realizamos un acto médico, está implícito un hecho contractual, donde cada parte, cada entidad, el médico y el paciente, tienen sus deberes y derechos y son la parte que se toma en cuenta a la hora de decidir desde el punto de vista penal o administrativo. Al accionar médico se le exige una obligación de medios, factor de atracción subjetivo,
es necesario determinar la culpa, salvo en algunas especialidades en donde es de resultado. Cuando se realiza un acto médico por imagenología, existen muchas características que ya las he nombrado, conocimiento, especialidad, imprudencia, en el caso de la parte imagenológica, que se reúnen como factores para decidir la justicia en ese caso. En la parte civil, teníamos que el principio general del derecho invoca un daño que tiene obligación de probarse. Por lo tanto, deben realizarse cargas probatorias dinámicas. Si nos refiriéramos a un caso jurado, un caso llevado a la parte de justicia tribunal, las cargas o las pruebas tienen que demostrarse para llevar a juicio a un profesional. La culpa en la parte civil consiste en la omisión de la diligencia debida. Ese es uno de los factores importantes, la omisión de lo que se debe realizar y no se realiza, según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Si existe alguna lesión en un paciente politraumatizado, manejamos la actividad médica de acuerdo al nivel de asistencia en el lugar de salud donde nos encontramos. Un hospital tipo A, tipo B, no tiene las condiciones para manejar a un politraumatizado y se está refiriendo para mejorar su atención. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia, no realizar actos que puedan dañar al paciente, y pleno conocimiento, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. La prudencia es una parte importante del acto médico para evitar efectos secundarios perjudiciales al paciente. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad médica? El autor, en este caso el médico, que está apto para ejercer según la ley. Es decir, un médico preparado en los diferentes niveles, desde la parte de medicina general, su especialidad y su subespecialidad. El médico, a medida que adquiere más conocimiento, adquiere más responsabilidades, tiene más acecho de la parte legal. El médico que realice un acto quirúrgico o de imagenología, Doctor, se le silenció su micrófono. no se oye. El ¿Aló? micrófono se había silenciado. No, se escucha muy bien. Ajá. Ahora ¿Y sí ahora? se escucha. Ok. Ajá. Entonces tenemos que el autor en las partes constitutivas de la responsabilidad médica son el médico que está apto para ejercer según la ley. Explicaba que en el acto jurídico, en el acto legal, el médico con mayor conocimiento tiene mayor responsabilidad y sobre él recae la responsabilidad médica en un hecho médico negativo. Mientras exista una especialidad y una subespecialidad en ese médico que atendió al paciente, tendrá más oportunidades la parte legal de ejercer su derecho al reclamo porque piensa que está en mayor conocimiento de la actividad médica que está ejerciendo. Caso contrario, el médico que inicia su actividad profesional tiene menos responsabilidad en el acto médico en caso de un hecho negativo. El acto médico puede ser de acción u omisión productora del daño. Es decir,
la acción que realizamos o la omisión de un acto médico productora del daño es parte constitutivo de la responsabilidad médica. En el elemento subjetivo, la culpa, la falta de diligencias adecuadas para evitar la producción del daño es otro de los elementos que se toman en cuenta en la responsabilidad médica. Y el elemento objetivo es el daño físico o psíquico, que debe ser valorable, o la muerte como daño final. La culpa, ya dijimos que no tenemos intención de dañar. Los actos médicos se consideran culposos. Los delitos culposos tienen un descargo, ya sea por impericia, no conocer el acto médico que se realiza, por imprudencia, realizar algo que no conocemos, por no realizarlo, o por incumplimiento de los deberes a su cargo. Se suman aproximadamente unas 7 causales para que el médico sea llamado a un tribunal para responder por un hecho culposo. La impericia es la ignorancia inexcusable, el desconocimiento de los aspectos elementales del quehacer profesional, tanto más inexcusable cuando mayor sea el grado de especialización. Mientras más especialización tenga el profesional de la medicina, tenga su subespecialidad, más responsabilidad tiene en el acto médico. La imprudencia es la conducta temeraria, generar riesgos innecesarios, hacer algo por lo demás injustificado. Proceder a realizar una laparotomía si no se tiene los elementos para hacerla puede causar problemas en ese acto médico. O lo contrario, omitir la laparotomía, aunque tenga factores clínicos que induzcan a la realización de la misma. También existe la exhibición de la culpa. El incumplimiento de las directivas médicas o el abandono del tratamiento por parte del paciente exime al médico de culpa. Si le hacemos indicaciones médicas a ese paciente o abandona un tratamiento indicado, la culpa del médico va a ser eximida por abandono de las pautas de tratamiento por parte del paciente. Por un caso fortuito o de fuerza mayor, algo que no se ha podido prever o está previsto y que no ha podido evitar. Está claro el ítem de esta presentación. La iatrogenia, término muy manejado con mucha superficialidad y es muy importante en la actividad médica. Son los daños emergentes del accionar médico, donde éste actuó correctamente, no hay culpa. Resulta médica y jurídicamente fortuita, imprevista e inevitable. La iatrogenia tampoco es un acto producido directamente por voluntad hacia el paciente. La iatrogenia tiene factores de desconocimiento, de impericia, de imprudencia, para llegar a producir daños en el paciente. El estado de necesidad. Realizar un mal para evitar un mal mayor, al que el médico es ajeno y es extraño. Yo pondría, por ejemplo, un caso de una ruptura uterina, una ruptura del segmento inferior del útero, que produzca un cuadro de hemorragia aguda severa, nos puede llevar al obstetra y al cirujano a la histerectomía total para evitar la muerte de esta paciente. Se realiza una histerectomía para evitar la muerte, en este caso una mujer primigesta o segunda gesta, que pierde su útero, pero es en función de preservar su vida. ¿Conocen algunos ejemplos de exhibición de culpa, por favor?
algún ejemplo real, personal, manejado por ustedes, que hable de fallas de parte del paciente en un caso llamativo o de casos de iatrogenia referidos o personales? ¿Cuándo cumpleaños? ¿La otra semana? 28. Ah, 28. Bien, ya estamos cerca. A ver. ¿No tienen entonces En lo un que es ejemplo? en lo que es en el caso de pacientes que abandonan tratamiento, por ejemplo, a nosotros o a mí, pacientes que deben de ser referidas a un segundo nivel y que se niegan a la atención. Entonces, obviamente hay que hacerle firmar el consentimiento de que están abandonando la unidad sin la autoridad del médico. Son los casos que saben pasar más frecuentes Sí, es una porque situación, sí, no desean ser transferidos. es una situación médica muy común. Hacemos firmar al paciente el consentimiento de la actividad médica que vamos a realizar en ese paciente, pero también hacemos firmar al paciente la exoneración de responsabilidad cuando se niega a ser atendido o a ser referido. Eso es cierto. Sí. Que eso queda ya, si pasa algo, pues ya nosotros estamos en parte protegidos, por decirlo así. Sí, por supuesto. Es un punto que a veces es omitido por el profesional en su actividad médica, por ejemplo, en un servicio de emergencia. Tenemos que el paciente no quiere ser evaluado por una apendicitis dudosa y se niega a ser atendido desde el punto de vista quirúrgico. La exoneración nos ayuda a evitar problemas legales, médico legales. Otro ejemplo, por favor, o un caso Buenas personal. noches. Yo también Buenas noches. tuve un ejemplo acá que me pasó hace algunos días en la que en un paciente estábamos realizando una curación de unas heridas de quemadura ocasionadas en una moto. Y bueno, en total el paciente estábamos recién limpiando todo, pero el paciente empezó a sentir demasiado dolor y simplemente dijo, ya no quiero que me realicen la curación, déjenme ahí nomás, tal como está la herida. Cogió, se levantó y empezó literal a insultarnos y bueno, pues efectivamente tuvimos que hacerle firmar todo lo que es el consentimiento y la exoneración de culpa, porque igual explicamos los riesgos que acontecían que él se fuera así, con la herida casi que sin limpiar. La combinación de la agresividad del paciente o de ser delincuente nos crea problemas muy frecuentes en un servicio de emergencia. Un paciente muy agresivo que nos amenaza nos lleva a pedirle que nos exonere de su atención porque es difícil atenderlo adecuadamente por sus características personales, por su personalidad. El pedirle que firme el retiro del servicio con exoneración de responsabilidad nos ayuda a evitar secuelas legales para nosotros. Otro ejemplo, por favor. Acordándome cuando era interna en lo que es iatrogenia, nos pasó con una paciente que llegó con el bebé obitado, hizo una hemorragia y para salvarle la vida hubo que hacer histerectomía porque ya no se podía más, el útero no contraía, la paciente hizo hemorragia, entonces terminó en quirófano con una histerectomía. Era la tercera gesta de esa paciente. ¿Hubo reclamo posterior a la cirugía, doctor? No hubo reclamos porque rápidamente se le informó al familiar de las condiciones de la señora en lo que estaba pasando y lo que se iba a proceder a hacer, pero no hubo ningún inconveniente. Gracias a Dios no hubo inconvenientes, pero sí ha habido compañeros que han tenido casos así y han habido hasta denuncias. Sí, por supuesto. El paciente inconsciente es un caso
interesante en este aspecto legal. Nosotros asumimos la actividad médica, los procedimientos médicos, porque el paciente solo, inconsciente, no nos puede autorizar a trabajar en su patología. Y eso no incluye la parte médico-legal por las condiciones neurológicas del paciente. Igual, un paciente menor de edad debe ser autorizado su manejo, su procedimiento invasivo o no, por los padres, porque no está cumpliendo con los requisitos legales de mayoría de edad. Doctor, buenas noches. Con respecto a lo que dijo la compañera, bueno, en este caso también, en el caso que hubiera habido una demanda, ¿Aló? paciente. Perdón, no oí lo que comentó, doctor. ¿Puedes repetir? Ya, hola. Sí, en el caso de que hubiera habido una denuncia después del procedimiento, no procedía de cierta forma porque ellos trataron de salvarle la vida a la paciente, ¿verdad? O sea, y como la paciente también estaba bajo efecto y le dijeron al familiar, o sea, no procedía, creo, ¿verdad? Por supuesto, doctor, por supuesto. Se antepone la vida del paciente realizando la actividad quirúrgica de histerectomía, porque si no se hace, el paciente va a morir por un shock hipovolémico. No tiene basamento clínico para realizar una denuncia penal o administrativa en este caso. Está claro que se necesita realizar el procedimiento quirúrgico para salvar al paciente. Gracias. Doctor, buenas noches. Doctor. Verás, justamente así de lo que están hablando de la parte hemorrágica, justamente con los temas teológicos, uno de mis profesores, anteriormente doctor de cirugía, me comentó que él había atendido a una paciente que había tenido un accidente automovilístico donde ella estaba inconsciente y la tuvieron que pasar a quirófano de manera inmediata para poder ayudarle. Y parece que tuvo una ruptura de la cápsula esplénica, una hemorragia fuerte, tenían que reponerle la parte sanguínea y resulta que la paciente era testigo de Jehová. Entonces, los familiares se negaron rotundamente a hacerle lo del tema de la transfusión. Estaban solicitando más bien que se le agregara concentrado plaquetario, que era una de las opciones, Ringer, porque a ellos más o menos les informan. Y justamente el doctor le dijo que él más bien prefería hacer la realización de lo que era la donación, pues, de la sangre. Y justamente las personas estaban diciendo, usted le pone la sangre a mi esposa y yo a usted lo denuncio, no importa que se muera, pero no me le ponga sangre. Justamente son uno de los temas legales en los que si prácticamente un familiar, en este caso el esposo, en su pleno uso de los derechos como esposo, está sobreponiéndose sobre la vida de otra persona. Entonces llevan a uno a un riesgo legal por alguna toma de decisiones para salvar la vida de otra persona, como en este caso. Sí, y es muy frecuente esta situación donde la parte religiosa impide la administración de la parte hemática, ha creado muchísimos problemas. Los sustitutivos que se utilizan no son muy completos para resolver el problema. Se crea ese momento de tensión por la no aplicación de la sangre completa, la parte plaquetaria, y bueno, no he presenciado muertes, pero sí he visto esa situación personalmente. Es una situación de bastante tensión. Son las distintas visiones, las distintas situaciones de la atención médica y de la zona hasta donde podemos actuar, donde sabemos que podemos cumplir con el paciente sin dañarlo y conociendo lo que estamos haciendo.
Hablando específicamente de la ecografía, tenemos causales para una demanda por ecografía. Un hallazgo ecográfico que pasa inadvertido. Esta lámina no debe verla un abogado, que va a tener una base para atacarnos a los que trabajamos con imagenología. Un hallazgo ecográfico que pasa inadvertido. Tenemos una apendicitis en una fase secundaria, flegmonosa. Se nos pasa de reportarla y a esa parte de la medicina legal en la ecografía. Una mala interpretación de un hallazgo ecográfico, una equivocación en la interpretación de las imágenes ecográficas. La falta de comparación de los hallazgos con ecografías anteriores. Por ejemplo, en la parte ginecológica, la comparación de las lesiones sólidas intrauterinas, que inicialmente pueden ser miomas, y transformarse en neoplasia, no haber hecho esa comparación. Es decir, que es muy importante, dentro del aspecto médico amplio, pedirle al paciente que si tiene ecografías anteriores, no las permita ver para comparar el avance de las lesiones en ese paciente. Una falla al comunicar el informe ecográfico en forma apropiada. Podemos tener una patología importante, pero si no hay una información apropiada del estudio ecográfico, estamos fallando. Una colecistitis accedada puede llevar a una peritonitis biliar si no hacemos una comunicación adecuada, si no decimos que ese paciente tiene un cuadro de acceso de secreción hiperecoica vesícular. Una falla en la anamnesis o en la examinación previa del paciente. No debemos omitir la parte clínica del paciente, aunque nos pidan un estudio ecográfico. Debemos apartar un momento para hacer un pequeño interrogatorio, para hacer unas pequeñas maniobras semiológicas y organizarnos mentalmente en lo que pudiera tener el paciente. Un signo de McGurfey positivo, un dolor en la región epigástrica que se irradia a espalda, nos puede estar hablando de una cololitiasis. Solamente con tocar o examinar al paciente o interrogarlo, nos orientamos en la parte del diagnóstico. Un examen ecográfico incompleto e incorrecto para el trastorno específico. Si no hacemos hincapié en la zona de dolor, en la zona afectada, podemos tener un diagnóstico ecográfico incompleto y que nos lleva a orientar hacia la atención del paciente. Una calidad inadecuada de las imágenes. Debemos manejar imágenes claras para expresar y acompañar con el informe estas imágenes. En la parte ecográfica, una de las zonas donde más es frecuente la omisión es en la parte del apendicitis. Sus distintas posiciones, su posición retrocecal, por ejemplo, o en tercio medio del colon transverso ascendente, nos hace pensar, cuando no localizamos el apéndice cecal, que ese paciente no está pasando por un cuadro de apendicitis. La evaluación de las zonas anatómicas más comunes para el apéndice, es importante. No solamente nos vamos a ir a la parte pélvica o a la parte superior a los vasos ilíacos, que es la situación anatómica más común, de mayor porcentaje en los casos de apéndice inflamada. Tenemos que hacer evaluación preiliar, posiliar, retrocecal. Y no olvidar que la bibliografía nos menciona apéndice subhepática y en fosa ilíaca izquierda. La responsabilidad administrativa, como ya se había mencionado,
Son procesos internos de las instituciones a los cuales el médico debe responder. Se instruye un sumario administrativo y se aplican amonestaciones, suspensiones o exoneraciones en caso de que el diagnóstico, la evaluación, no acuse al médico de un acto médico erróneo. El acto médico legal lo resuelve la dirección médica y asuntos jurídicos de la institución. Cuando estamos trabajando en una institución pública, varios o muchos de los asuntos médico-legales los resuelve la institución. No llega hasta el médico porque es la institución la que asume la acción. Tienen algunos casos conocidos donde el colega haya tenido problemas en un acto médico y la institución pública defienda al personal. ¿Conocen algunos casos así? Yo sí he conocido Yo en casos. particular sí he conocido. Perdón, compañero. Haga referencia, doctor. Por ejemplo, yo he conocido casos es por el trabajo de mi esposo, porque él es abogado, entonces él ha resuelto problemas de los compañeros de un hospital, pues porque él representa al MSP. Entonces, y como él siempre está en esos procesos, yo sé por lo que él se va a audiencias y nunca, o sea, no llega a causas mayores. Y el compañero sale, gracias a Dios, bien librado de la situación. Muchas gracias a tu esposo. El representante de la parte de derecho tiene en sus manos la responsabilidad de manejar los factores conocidos, las causas y las partes negativas para, pensando en la no culpa, pensando en el derecho, en la acción médica de no dañar al paciente, tiene la responsabilidad de defenderlo. No por ser parte de la masa profesional, sino por las bases del acto médico inicial. Sabemos que realizamos un acto médico que tiene la plena responsabilidad y el pleno conocimiento de no afectar al paciente. El médico nunca quiere afectar al paciente. Trata de realizar su trabajo para ayudar en los diagnósticos clínicos, quirúrgicos de ese paciente. Otra doctora que tenga su esposo abogado y nos ayude. Uno solo, no, un hito, no creo. Tiene que haber más en el grupo. El diagnóstico ecográfico es un medio al servicio del paciente y del médico. Y como el riesgo de errar está implícito en el examen, es necesario considerar la prudencia como algo fundamental. Partimos de la base de que quien maneja el equipo es un ser, es un humano, y como tal tenemos un porcentaje medianamente bajo de errar en el diagnóstico. Existe un humano manejando ese equipo. Existe la posibilidad de un diagnóstico erróneo por falta de conocimiento, por no manejo de la patología. Entonces debemos actuar con prudencia para evitar problemas. La ecografía se diferencia de los otros médicos, de los otros estudios de imágenes, porque al no tener efectos adversos es solicitada por las otras especialidades médicas. Cuando nos pide un cirujano un eco abdominal, cuando nos pide un internista, un médico, un eco de pulmones, siempre va a haber solicitud de estudios ecográficos por todas o casi todas las especialidades médicas. Cuando nos pide un endocrinólogo un estudio de la tiroides, siempre se va a apoyar en esta especialidad por la sensibilidad, por la especificidad de su especialidad imagenológica ecográfica.
El examen ecográfico es un examen dinámico, efectuado en tiempo real, con documentación iconográfica de imágenes solas por parte del operador. Esta documentación es una parte de los datos tomados por el operador, por lo cual el informe escrito toma una real importancia, dado que conlleva la interpretación de los datos clínicos. Sumamos los datos clínicos que obtenemos del paciente o de los exámenes que nos lleve a la consulta, hacemos el estudio ecográfico y llegamos a una conclusión imagenológica cercana a un alto porcentaje de sensibilidad. Hablamos de sensibilidad cuando queremos saber que un paciente que tiene una patología la confirmamos por el estudio. Hablamos de especificidad cuando queremos descartar la posibilidad de una patología en ese paciente. Hablamos de un valor predictivo cuando tenemos un examen y podemos pronosticar la evolución del paciente en ese momento. El consentimiento informado. Parte importante de nuestra actividad médica, especialmente en la parte de urgencias y también en la parte de imagenología. Es legal, aunque no lo hacemos, yo me incluyo en este grupo, pedirle al paciente un consentimiento informado del estudio imagenológico que se va a realizar. Señor Byron, necesitamos que nos firme esta hoja de consentimiento informado para realizarle su estudio ecográfico. Es parte importante de la actividad médica y que debiéramos tener como rutina. Pero, pensando en la buena fe de lo que estamos haciendo, en muy pocas oportunidades en nuestra consulta hacemos un consentimiento informado para realizar un estudio ecográfico. Que me digan los médicos, los colegas que hacen imagenología en este grupo, si a sus pacientes en la consulta les piden que firme un consentimiento informado. Quiero oír sí algunas veces. Todos estamos pensando en la buena fe de lo que estamos haciendo y en la buena fe del paciente. No oí que ninguno de los compañeros profesionales que ejerza la ecografía realice consentimiento informado durante su consulta personal o profesional. En toda actuación profesional... Hola, buenas noches, doctor. Aquí tenemos uno. Buenas noches, doctor. Buenas yo en mi consulta, cuando son pacientes, porque obviamente uno le hace la anamnesis al paciente, incluso hasta en la recepción. Cuando ya noto que son pacientes que vienen con algunas patologías complicadas, vienen con mucho dolor, los hago firmar el consentimiento informado. Ya cuando son ecografías por rutina, muchas veces sí se me pasa. Pero cuando sí es por pacientes que vienen complicados, cuando veo que hay tumores y eso, sí los hago firmar el consentimiento informado. Está bien. A ese consentimiento informado que usted se refiere, deberíamos agregar la mala cara del paciente, la mala vibra, porque a veces sentimos que ese paciente no está en buen estado, ya sea por su enfermedad o por su carácter, y sabemos que se pueden formar complicaciones o problemas por la actuación del médico. No escapa de nuestra actividad profesional el hecho de que realicemos el estudio ecográfico y tengamos de regreso al paciente haciendo un reclamo por algún aspecto del estudio realizado. En toda actuación profesional invasiva debe ser materializado por escrito. No cumplimos con eso, nos cubrimos con el manto de la benignidad porque pensamos que estamos realizando un acto de buena fe. Esto es obligatorio tanto para el médico público como el privado. Debe ser considerado un acto bilateral entre el médico y el paciente y no debe transformarse en un mero trámite burocrático, sino que el médico, que es el experto en la relación médico-paciente, es quien detenta el conocimiento técnico,
lo que conlleva a una mayor responsabilidad, estando obligado a suministrar la información sanitaria acorde con la capacidad de comprensión del paciente. Esto sí es importante. No tanto en la parte pública, porque según tengo entendido, el tiempo dedicado a cada paciente es muy corto. No se puede extender mucho el médico porque creo que son 15 minutos por cada paciente que atiende. Pero en la parte privada, sí se puede dedicarle unos minutos a decirle al paciente: no consigo ninguna patología importante en su organismo, no veo algo que le vaya a causar preocupación a posteriores, o lo contrario, hay una lesión tumoral localizada en un riñón que me impresiona, de tipo neoplásica o de tipo mala, hablando en términos coloquiales. Hacer ese acto es parte importante de nuestra actividad diaria profesional. Con palabras sencillas, tratar de explicar al paciente lo que hemos conseguido en él o en su familiar. El consentimiento informado tiene diferencias entre el ayer y el hoy. En el ayer el consentimiento informado era habitual, hoy es obligatorio. Era único y se localizaba en la historia clínica en el caso de la parte pública. Actualmente tiene que ser por duplicado y tiene que obtener una de esas consentimientos del paciente, tiene que entregarse. Se realizaba para diferentes actos médicos esporádicos. Actualmente, por cada acto profesional, siempre se le pide un consentimiento informado al paciente. El consentimiento informado era para variados y distintos y diferentes procedimientos. Actualmente es uniforme. Volvemos a la parte que nos interesa, la parte de la ecografía. Cuando hacemos causales de eventuales demandas, ¿por qué nos puede demandar un paciente? Cuando hacemos entrega de un informe erróneo o con identidad errónea. Este ítem tiene que ver con la actividad profesional sobrecargada. Generalmente, cuando tenemos mucho trabajo, tenemos muchos pacientes, podemos hacer omisión de los datos del paciente o colocar un informe erróneo en el momento que estamos realizando el estudio imagenológico. Informe sin firma ni sello profesional aclaratorio, también pasa. Se recibe el informe y no tiene ni firma ni sello que identifique al paciente, al profesional responsable. Informes manuscritos con letras ilegibles o con tachaduras, enmiendas o corregidos con líquido corrector. Todos estos puntos pueden ocurrir. Por el tema de la economía, podemos hacer correcciones en un informe, podemos hacer tachaduras, y eso es incorrecto. Imágenes sin ningún dato identificatorio del paciente, ni fecha ni lugar de la realización. Eso puede conllevar a una demanda por parte del paciente. Informes realizados en otro idioma que no sea el español, en el caso de nosotros los latinos. Si el informe es realizado en inglés y ocurre un hecho negativo, no procede ante los tribunales la demanda porque el informe ha sido realizado en otro idioma que no sea el nativo. Hasta ahí llega el procedimiento, porque en la parte legal, si el informe no es en español, en nuestra región, no va a proceder ninguna demanda. Estudios realizados diferentes o distintos al originalmente prescrito. Si piden un estudio de abdomen superior y evaluamos la parte pélvica, estamos cometiendo un error. Ceder nuestra matrícula profesional para la realización de estudios imagenológicos. Esta es una situación que ocurre no
muy aisladamente, ocurre con cierta frecuencia. Omitir consignar en la historia clínica la solicitud y los resultados de los estudios complementarios efectuados, así como los datos positivos de esos estudios previos a la entrega al paciente. Bueno, el tema de hoy es corto pero interesante por los aspectos médico-legales que pueden ocurrir durante la actividad ecográfica profesional. Preguntas, dudas, pueden hablar de casos, por favor. Doctor, una pregunta. Adelante, doctor. En este caso, cuando indican ecografía del abdomen superior, ¿se pudiese revisar en la zona pélvica siempre y cuando se pueda creer necesario y concuerde los síntomas juntamente con afecciones del abdomen superior? ¿Cree usted que sí se pueda realizar alguna observación? Sí, claro. Realizamos la ecografía del abdomen superior y hacemos la cotación, por ejemplo, que evaluamos útero y conseguimos la presencia de un mioma, conseguimos la presencia de un embarazo, situación que ocurre con mucha frecuencia, la he vivido en muchas oportunidades. La paciente se acerca por una patología del abdomen superior, una epigastralgia, una gastritis, y esa gastritis tiene manitos y piecitos. Hacemos referencia al tiempo de evolución del embarazo, pero no dejamos de hacer la evaluación y el informe escrito del abdomen superior. Claro que se puede hacer, doctor, pero hay que hacer las dos informes, entonces. Si queremos ser Claro. responsables y tenemos pensamientos clínicos hacia la parte pélvica, hacemos informe conciso, concreto de esa parte, sin omitir nada de la parte del abdomen superior. Ok, doctor, muchas gracias. A la orden. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Una pregunta. En el caso de que sucediera algún mal diagnóstico ecográfico, ¿verdad? En trabajadores de salud que no cuenten con la especialidad, como es el caso de nosotros, que no contamos la especialidad, pero que de una u otra manera hacemos un poco de ecografía, sobre todo básica. ¿Qué implicación legal se podría tener? ¿O acaso con este diplomado ya es un aval como para poder hacer la ecografía, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público? Sí, el certificado que reciben ustedes le permite ejercer la ecografía tanto en el sector público como en el privado. Existe consulta de imagenología ecográfica en la parte pública y pueden ejercerla de acuerdo a su experiencia. Tenemos esa oportunidad de hacernos legales con el certificado. La ecografía se maneja en un ámbito o en un límite impreciso, porque no es una especialidad, pero es un recurso imagenológico muy utilizado y que si tiene una alta sensibilidad el estudio realizado, ayuda mucho en el diagnóstico de ese paciente, aunque no esté legalmente inscrito como carrera o especialidad médica, es un recurso excesivamente utilizado. Bien, doctor, muchas gracias. Quiero hacer, bueno, traer a colación un caso de un, digámoslo, un error en el diagnóstico ecográfico. En una ocasión, la ecografista reporta una masa a nivel de fosa ilíaca derecha que era compatible con un plastrón apendicular. Ajá. El paciente fue llevado a quirófano y se le hizo una incisión pararectal, el apéndice totalmente normal, se encontró líquido sanguinolento,
El cirujano extendió hacia abdomen superior la incisión, no encontró perforación intestinal, la vesícula normal, se veía el líquido sanguinolento y resultó ser una pancreatitis hemorrágica. Uy. Como era un hospital de segundo nivel, el paciente fue transferido a una unidad de tercer nivel. No se supo qué pasó con el paciente, pero traigo a colación esto porque ese error en el diagnóstico conllevó a una cirugía innecesaria con el paciente. También me tocó ver asimismo un diagnóstico con un quiste anexial izquierdo quirúrgico. La paciente fue llevada a quirófano y resulta que el quiste era en el lado derecho. O sea que como que estos errores en el diagnóstico, tal vez en manos no muy expertas, pueden llevar al error. Quería hacer ese comentario, doctor. Sí. Los sectores anatómicos para una pancreatitis y una apendicitis están bastante diferenciados, están distanciados. No sé qué le ocurrió al profesional, al colega, que teniendo el apéndice y estaba en su situación habitual, en la fosa ilíaca derecha o en la región pélvica, confundirlo con una pancreatitis que está en el cuadrante superior, en la región epigástrica. No sé qué pasaría ahí, doctor, pero hay una diferencia grande. En el caso de la masa anexial, se equivocó en la colocación del transductor. Colocó mal el transductor, no verificó ese detalle técnico o no manejó la parte de la identificación por la cercanía con las asas intestinales. Cometió errores técnicos el médico que realizó el diagnóstico y lo conllevó a pensar que la masa anexial estaba ubicada en ese sitio. Tiene algunos de los factores, que es la falta de conocimiento del primer médico, pero su carga de conocimiento pudiera ser, o su experiencia pudiera ser baja, lo que conlleva a esa situación. Bien, doctor, muchas gracias. A la orden. Quiero oír más anécdotas clínicas o situaciones clínicas que ustedes hayan conocido. A veces no tanto es tal vez por la poca experiencia, sino que como por la cantidad de pacientes que tienen, parece que se colapsan, porque yo sí comenté un caso que tuve mío, personal, me diagnosticaron un quiste hemorrágico de ovario, cuando realmente tenía era una apendicitis. A veces como que no es tan de genio, porque la persona que me hizo la ecografía tiene años haciendo ecografías. Y conmigo no fue solamente el error, porque también yo envié a hacer un eco a una paciente embarazada y me la reportó como que el bebé estuviera muerto, el embrión estuviera muerto. Pero me dio una corazonada y la envié a hacerse particular, donde otro médico, a la ecografía, porque no quería proceder, porque yo tenía un pálpito, no sé por qué, de que no era así. Y no me equivoqué. Realmente ese bebé estaba vivo. Ella me lo había puesto como ausencia de latidos y que ya como un aborto. Entonces no me confié y envié a hacer a otro lugar. A veces como que están como, yo digo, ¿no? Porque les sé ver las caras como hostigados, como cansados, también por la cantidad de pacientes que llegan y se saturan. Sí, ese es uno de los factores atenuantes, la fatiga, en el caso de la parte imaginológica. La fatiga tiende a llevarnos a producir errores imaginológicos. Cuando hacemos estudios obstétricos iniciales, no captamos frecuencia cardíaca. Tenemos una costumbre médica
de darle la oportunidad de una semana o 10 días más a ese paciente, porque existe la posibilidad de que no captamos la frecuencia cardíaca, de que los tubos cardíacos no estaban activos en el momento de la evaluación, si era una gestación muy temprana, y en el transcurso de los días que estoy mencionando, de 7 a 10, cuando se hace la reevaluación, conseguimos la frecuencia cardíaca. Con mucha frecuencia he observado que la paciente gestante, que se le dice eso, no vuelve al mismo médico, busca otro, la segunda opinión la busca en otro sitio, aunque el médico que la atendió inicialmente le diga que la va a revalorar dentro de 8 o 10 días. Existe esa duda en la mujer embarazada y acude generalmente a otro médico imagenológico para verificar la presencia o no de frecuencia cardíaca. En el deber ser y lo que realizamos existe un margen que es elástico, que depende de las situaciones de la vida del profesional. Existe la posibilidad de realizar el deber ser y existe la posibilidad de lo que podemos realizar. Ese límite muchas veces nos crea problemas, pero la injerencia del ser humano no es infalible. Tenemos un margen de error que varía de persona a persona. Por eso es que las leyes ya hacen esa precisión entre el médico con amplios conocimientos o especialista con su especialidad y el médico que inicia su tránsito profesional. ¿Alguna otra anécdota o situación médico-legal que quieran hacer mención, por favor? Ya tenemos datos en esta presentación que podemos mantener permanente en nuestra mente a la hora de realizar y de informar un estudio imagenológico ecográfico. Manteniendo esos detalles como parte de nuestra rutina, evitaremos problemas en el aspecto médico-legal en nuestro ejercicio diario. Bueno, entonces nos retiramos por el día de hoy. Esperemos que mañana, si Dios quiere, nos reencontremos para hablar de la parte del abdomen superior. Muchas gracias por su asistencia a esta exposición. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Compañero, por la ponencia. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias por su presencia digital. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Mucho gusto. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta mañana. Gracias.